Buenas tardes, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 3 de este primer bloque en el curso de dibujo natural. El día de hoy vamos a culminar con lo que estábamos viendo en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo lo que eran las escalas tonales, ¿sí? Que era una forma de valoración que nosotros le dábamos a nuestras pinturas o dibujos en claro oscuro. Y ahora viéndolo desde el tema de color, propiamente del color, pues vamos a ver lo que son las claves tonales. Siempre basándonos en la escala tonal de 0 a 10 que vimos de la clase anterior, en la cual teníamos escala alta, intermedia o baja, ¿sí? Asimismo, pues también las claves tonales tienen esa misma forma. Eh, como les dije también en la clase anterior, pues existen claves mayores y claves menores para cada uno, dependiendo qué valores tonales se deseen utilizar. Y cuando decimos valores tonales, pues estamos hablando de ciertos colores o ciertas tonalidades que pueda tener un color dentro de un dibujo o una pintura, ¿sí? Siempre tomando en cuenta la escala tonal del 0 al 10, donde el 0 era el blanco y el 10 era el negro, y los otros 9 tonos, pues son las tonalidades de grises que hay. Para este nuevo tema, ay, perdón. Para este nuevo tema, pues les voy a enseñar algunos ejemplos prácticos de claves tonales que pueden ser de clave mayor utilizando blanco, negro y grises o clave menor utilizando blanco o negro y grises, ¿sí? Y a su vez, pues dependerá de que los grises estén en una escala alta, media o baja, como lo vimos en la clase de lunes. Puede ser, o las claves pueden ser clave mayor alta, intermedia o baja, y asimismo la clave menor puede ser alta, intermedia o baja, dependiendo de esos grises que utilicemos. Para no complicar, pues, excesivamente las cosas, pues, les voy a mostrar algunos esquemas de cada caso, utilizando solamente blanco, negro y grises, ¿sí? Y luego, pues, les voy a enseñar ya cómo los podemos identificar dentro del color, ¿sí? Bueno, y para esto voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Está bien, Cristel? Con gusto, dígale que está bueno, no tenga pena, ¿sí? No hay problema. Bueno, y para eso voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver bien en la guía de estudio. En la guía de estudio les coloqué las claves mayores y las claves menores. Y primero pues les coloqué los ejemplos con negro, grises y blancos que ustedes puedan tener. Como dije anteriormente, la clave mayor lleva negro, blanco y algún gris, ¿sí? Que yo pueda ver. Dentro de los grises que ustedes pueden utilizar, estamos hablando de un gris claro, un gris intermedio, que es el número 5, o el gris normal, y un gris oscuro, ¿sí? Tomar en cuenta que para tener yo un gris claro, debo de tener un 50%, un 60%, perdón, de blanco y un 40% de negro, y para tener un gris oscuro, viceversa, 40% de blanco y 60% de negro, a la hora de mezclar pigmentos o mezclar colores. ¿Sí? Y luego pues tenemos el negro y el blanco, que son los colores puros para medir estas claves o estas escalas. Y el gris, que es 50-50, ¿verdad? Dentro de la clave mayor tenemos el esquema siguiente, en el cual yo debo de tener negro, blanco y el gris claro, ¿sí? Esos tres colores deben de estar representados dentro de la figura, ¿sí? Para poderlo realizar. Asimismo, quiero buscar aquí, creo que aquí lo tenía.
Permítame. Aquí lo tengo. Creo que lo tengo. Déjenme ver aquí. Aquí está. Vamos a utilizar esto también como ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo también con los colores. Voy a compartir también toda la pantalla porque voy a estarme moviendo de pestaña. Bueno, como les decía, dentro de la guía, pues está este ejemplo con negro, blanco y gris, que sería la escala mayor-alta. Negro, blanco y el gris claro. Si yo lo voy a representar con color, ¿sí? Lo puedo representar, ejemplo, en esta barra azul, ¿sí? Si yo tuviera que tomar en cuenta esta barra azul que yo tengo aquí, lo vamos a numerar para que ustedes puedan ir entendiendo. En el caso aquí sería el 0. Ay, pero tengo azul. Voy a colocar otro color. En el caso aquí que sería el 0. Aquí sería el 10. Que en el caso sería blanco, negro, que sería el color puro, en este caso azul. Y en el número 5, 2, 4, 5, aquí, que sería mi gris normal. Y si me voy al cuadrito que yo tenía el 3. No, ese no es. 3 y el 7. ¿Sí? En el caso de verlo en una escala de colores, para que ustedes a la hora de trabajarlo con color, lo puedan ver de la siguiente forma. En el caso 0 siempre sería el blanco, pero en el color ya no sería negro. El 10 o el color puro sería en este caso el azul o el color que ustedes utilicen, un naranja, un morado, un rosado, un verde, sí, ese sería su color puro ahí. Luego pues vienen las diferentes degradaciones usando el color y usando el blanco, ¿sí? En este caso, el gris normal que ustedes conocen, que sería este, ¿sí? En el caso de aquí que sería este, mi gris normal, tendría que usar un celeste, que sería 50% de blanco y 50% del azul, ¿sí? Y si ya lo quiero usar un celeste más claro, en este caso, este que voy a poner la X, más blanco que azul y un celeste oscuro. Digo celeste o un azul un poquito, no digo azul porque el azul ya es un color puro en este caso. Un celeste más oscuro, que sería este de la ruedita, en el caso de 60% del azul y un 40% de blanco. ¿Sí? Basado en la clave tonal mayor, está diciendo que yo debo de utilizar, ¿sí? Yo debo de utilizar, me voy a mover de aquí. En la clave mayor alta dice que tengo que usar el negro, ¿sí? En el caso de la parte de color que yo tengo que utilizar, tendría que usar el azul puro. Luego de eso, tendría que usar el blanco, que es el blanco normal, que siempre el blanco lo van a encontrar en todos los colores, no importa si es color o en blanco y negro o escala de grises, siempre va a haber blanco. Y el gris claro, que en este caso sería el número 3, que sería un celeste más claro. ¿Sí? Viéndolo desde la forma de color. O sea, espero no estarles dando tanta vuelta y tanto mareándolos, pero es para que ustedes me vayan entendiendo. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es cambiar el negro por un color diferente, un color existente, ya, para que lo puedan representar. Luego, tenemos la clave mayor intermedia, que usa blanco y negro y el gris medio. En este caso, si yo lo estoy usando en la barra de color, tendría que usar blanco, azul y el celeste que yo conozco normal, que es 50-50 a la hora de trabajar. Y luego pues tengo la clave mayor baja, en la cual yo voy a utilizar blanco y negro y el gris oscuro. Entonces tendría que usar blanco, azul y celeste oscuro para poder
ir logrando tener eso. Ya cuando lo aplicamos directamente con diferentes colores, porque ahí es una escala monocromática, o sea, un solo color. Ya cuando lo usamos dentro de dibujos ya con color, pues ver cómo representar esos colores. ¿Sí? Que ya son los colores propios que yo tengo aquí en el documento. Y por eso les coloqué 3 bodegones diferentes para poder representar o explicárselos bien. ¿Sí? Y podérselos ir señalando, porque esa es la idea, irselos señalando en esta. Como el primero decía, la clave mayor decía negro, blanco, porque son los dos colores base y lo único que va a cambiar es el gris. Decía que yo tenía que tener un gris claro. Ah, bueno, entonces yo puedo ubicar dentro de esta taza o este dibujo de la taza mi clave mayor alta. Buscar los 3 colores. Si tiene los 3 colores, cumple con la función de la clave tonal. Negro, pues tienen ciertas partes. Ejemplo, aquí yo puedo decir que tiene negro, ¿sí? Por el café y algunas partes de la sombra. Tiene blanco, claro que tiene blanco. Tiene blanco en esta parte, que es la parte de la luz o la luminosidad que tiene. Y tiene el gris claro en esta parte. Entonces, ¿tiene los 3 colores que yo dije? ¿O que yo necesito? Sí. Como contiene los 3 colores, cumple con la función de tener su clave mayor alta. ¿Sí? Puedo valorarla, puedo tomarla en cuenta con la clave mayor alta. Pues ahí no hay ningún inconveniente. En la clave mayor intermedia, nuevamente tengo que tener negro y blanco como base y un gris medio. ¿Sí? Ah, bueno, entonces empiezo a buscar aquí. Blanco, tengo en esta parte del repollo. ¿Sí? Tengo el blanco. Ya tengo el primero. El negro, yo lo puedo ver en el fondo. ¿Sí? Ay. El negro aquí ya lo tengo. ¿Sí? Y el gris, creo que ahí como voy a ver si hay gris o no. Ustedes pueden representar el gris por medio de las sombras que tenga sus objetos, ¿sí? En la sombra de penumbra o en la zona después de la parte clara. Y yo lo puedo ver aquí en la parte del repollo porque tengo aquí una parte blanca y luego tenemos esta parte grisácea sobre el color. Ah, bueno, entonces tengo el gris medio o el gris normal que yo conozco. Entonces cumple con su función. Y por último, en la clave mayor baja, tengo que tener negro y blanco y tener el gris oscuro. Ah, bueno, entonces empiezo a revisar. Blanco tengo en esta parte de la manta, tengo el blanco. Se lo señalo para que ustedes lo vayan identificando, no necesariamente que ustedes lo señalen en todos sus dibujos. Tengo el negro en esta parte o en esta parte de aquí arriba de las esquinas, tengo negro, ¿sí? Y ver el gris oscuro, o sea, una parte del dibujo que esté casi negra, pero no tanto. Entonces tengo toda esta parte de aquí y aquí, donde tengo mi gris, donde tengo mi gris oscuro, ¿sí? Les señalo las partes para que ustedes lo puedan identificar que sí cumplen con cada una de ellas, ¿ya? Entonces, estos serían las claves mayores. Siempre dentro de un dibujo a color, o que tiene muchos colores, o sea, policromático, debo de ubicar o debo de tener representados cada uno de los de las tonalidades de grises o perdón, el negro y el blanco juntos para poder tener una clave mayor. Aquí siempre va a haber negro y blanco juntos en cada una y una tonalidad de gris, ya sea clara, oscura o intermedia, ¿sí? Que nosotros conocemos. Bueno, voy a borrar aquí porque me voy a pasar para... Cuando hablamos de claves tonales menores, ¿sí? Habíamos dicho que tenían blanco o negro y 2 tonalidades de grises, ¿sí?
En la clave mayor alta tiene que tener negro, gris oscuro, que sería el número 7, y un gris claro, que sería el número 3. En el caso del color que estábamos viendo, tendría que tener, en vez de negro, tener el azul puro. Luego tener un celeste oscuro y un celeste claro. ¿Sí? O sea, un 3 y un 7. Luego en la clave menor intermedia, en una escala de grises, debe de tener blanco, gris oscuro y gris medio. Cuando lo vemos en una escala monocromática, quiere decir que debo de tener blanco, celeste oscuro, si estamos usando la del azul, y un celeste medio o un celeste normal que yo conozco. Y luego en la clave menor baja, pues debo de tener gris claro, gris oscuro y negro. En el caso de una escala monocromática, del caso del azul que estamos utilizando de ejemplo, debo de tener celeste claro, celeste oscuro y azul para poder tener una buena representación. Ya cuando lo vemos en el término de policromático, o sea, de muchos colores, pues ver que cumpla con las indicaciones. La primera decía gris oscuro, gris claro y blanco. Ah, bueno, entonces voy a ver si aquí de verdad lo cumple. Blanco, pues si tengo blanco, tengo aquí la, ¿cómo se llama? ¿Sí? Luego gris oscuro, ¿sí? Recordándoles que decía gris oscuro y gris claro. Bueno, entonces lo vamos a buscar. Gris claro pueden ser aquellas zonas de un grisito normal, un grisito así súper opaco que yo pueda tener, gris claro. Y gris oscuro puedo usar esta parte de aquí que rodea aquí todo esto que oscurece la pared porque no es un negro no bien marcado, sino que es un gris oscuro. Entonces ya tenemos la primera. Con la de abajo, ¿sí? Decía que yo debo de tener gris oscuro, gris medio y blanco, ¿sí? Ah, bueno. Cuando me refiero a blanco, no necesariamente que tenga que tener blanco. Son aquellas zonas iluminadas que yo pueda tener. En este caso, aquí en este melocotón, tengo aquí el blanco. ¿Sí? Esa parte luminosa. Luego, decía que yo debo de tener gris oscuro y gris medio. Ah, bueno. Gris oscuro, ¿sí? No puedo usar el fondo porque se ve totalmente negro. Pero no es negro porque si se dan cuenta, al acercarse a la imagen, pues tenemos algunas partes de la pared o alguna parte de color. Entonces no es totalmente negro. Podría decir que en estas partes yo tengo el gris oscuro. ¿Sí? Y el gris medio puede ser o puedo tomarlo en cuenta con estas pequeñas sombras en los dobleces que yo pueda tener. Gris medio o un gris normal. ¿Sí? Para ir terminando, ¿sí? En el último tengo que tener negro, gris oscuro y gris claro. Ah, bueno, negro lo debo de marcar así súper bien, debe estar bien marcado para que, entonces negro, usar el fondo. Gris oscuro, el gris oscuro lo puedo utilizar en las partes de las sombras que tengo entre los chiles pimientos en este caso, o algunos sombras que pueda tener el chile en sí. Desde aquí yo tengo mi gris oscuro. Y mi gris normal o mi gris medio, puedo usar esta parte de aquí. ¿Sí? Perdón, gris claro. ¿Sí? Que yo puedo utilizar en esta parte de aquí. Entonces aquí ya solo coloco gris claro. Si se dan cuenta, en las claves menores, el negro solo se aplica directamente en una clave y el resto utiliza blanco, ¿sí? No se usan juntos, sino que se usan por separado.
Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Yo sé que ahorita, como es teoría, es un poquito como que difícil ponerlo en práctica o imaginarse cómo lo usarían. Y al día después de su práctica, eh, ya cuando estén haciendo su dibujo, pues va a ser un poquito más fácil poderlo situar con cada una de ellas. Y por último, pues recordarles que tanto en la escala tonal o en la clave tonal, hay ciertos matices que deben de respetar, hay ciertas combinaciones de color, que la forma más práctica pues de poderlo lograr es utilizando pigmentos húmedos, ¿sí? O técnicas húmedas como acuarela, témpera, acrílico, donde yo pueda humedecer y poder combinar bien los colores, ¿sí? Ya si queremos trabajar con técnicas secas, con tiza, pues también es una forma válida mezclar la tiza. Cuando usamos crayón es un poquito complicado, ¿sí? Lograr las tonalidades. Y para ello, pues tendría que aplicar primero todo mi color sobre mi dibujo y ahí sí utilizar negro y blanco para poder lograr, y gris, un crayón gris, o su lápiz para lograr esas tonalidades que yo pueda necesitar en cada una de las claves tonales o en las escalas tonales vistas. ¿Sí? El tema hoy era súper cortito, ¿sí? No le voy a quitar mucho su tiempo. Les deseo un maravilloso miércoles, que tengan una feliz tarde, un buen provecho y nada, nos vemos a la próxima. Recordarles que para la próxima semana son sus últimas 2 actividades y el día de hoy sí les va a estar llegando un mensajito por plataforma a cada uno para que vean cómo va su desempeño y su rendimiento. Nada más pues decirles que le echen ganas y espero, la verdad, espero no ver a ninguno en el proyecto de mejoramiento, y a quien lo vea es porque realmente no hizo mayor cosa. Les deseo una feliz tarde, un buen provecho y hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Feliz Feliz tarde, tarde, profe. profe. Gracias por Feliz la Provecho. tarde. clase. Provecho.